RST Chile, Radio y Televisión Santiago de Chile, presenta. El 20 de septiembre del año pasado, y en solo 24 horas, esto es, un mes antes de que se iniciara la insurrección revolucionaria que estamos viviendo sin freno alguno, 4 templos, 2 evangélicos y 2 católicos, fueron incendiados en la Araucanía. A la fecha, van 27 templos intencionalmente incendiados solo en esa región, pero no han sido los únicos. Para comparar las cifras, cabe señalar que en 2 años, entre el 2015 y el 2016, fueron 20 los templos atacados a nivel nacional. Sin embargo, a contar del pasado 18 de octubre, la lista de templos atacados, profanados, vandalizados, saqueados e incendiados no ha parado de incrementarse. El 19 de octubre, un día después de los ataques terroristas contra 77 estaciones del metro, 20 de las cuales fueron incendiadas, la Iglesia Asamblea de Dios, ubicada en Prieto Norte 226 en Temuco, fue intencionalmente incendiada. El mismo día 19, una turba atacó la Catedral de Valparaíso, forzaron la reja y la puerta de acceso, prendieron fuego, destrozaron algunas bancas y profanaron el templo con rayados. No sería el último ataque. El 20 de octubre, en Valparaíso, atacaron el Centro de Restauración Internacional, el CRI, de la Iglesia Evangélica a cargo del pastor Alejandro Valdés. El 23 de octubre, una turba atacó la iglesia Santa Teresa de los Andes en Punta Arenas, profanándola con rayados e incendiando la puerta de acceso. El 26 de octubre, la iglesia presbiteriana de Valparaíso, ubicada en Condel 1502, a cargo del pastor Caleb Fernández, fue intencionalmente incendiada. El 26, 27 y 28 de octubre, una turba atacó, profanó, destrozó e intentó incendiar por segunda, tercera y cuarta vez la Catedral de Valparaíso, que como mencionamos ya había sido inicialmente atacada al inicio de la insurrección revolucionaria. El 28 de octubre, los estudios de grabación, 2 oficinas del Ministerio de Comunicaciones Gracia TV y la iglesia Bendecidos para Bendecir, ubicada en calle Santa Rosa, Santiago Centro, a cargo del pastor Josué Muñoz, fueron incendiados intencionalmente. Paralelamente, el mismo día 28 de octubre, la Iglesia Ministerio Internacional para la Familia, la MINFA, ubicada en Alameda 632, en dependencias del Hotel Mercure en Santiago, a cargo del pastor Pablo Rojas, fue intencionalmente incendiada también. El 29 de octubre, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera ACIM, ubicada en el sector rural de La Púa, en Victoria, Araucanía, fue intencionalmente incendiada, sumándose a todas las anteriores. El 1 de noviembre, un grupo de al menos 4 personas atacó la Catedral de Iquique, monumento histórico nacional, logrando quemar una de sus puertas, aunque no lograron ingresar al recinto. El templo ya había sido atacado en mayo de 2019, cuando 2 mujeres intentaron quemar dependencias laterales a la entrada principal. El 8 de noviembre, una turba atacó, profanó y vandalizó la parroquia de la Asunción en avenida Vicuña Maquena y sacó las bancas para realizar barricadas e incendiarlas. El 9 de noviembre, un sujeto de 25 años realizó una fogata e intentó incendiar la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Puerto Varas, en momentos en que se efectuaba una misa en su interior. El individuo fue detenido y pasó a control de detención. La madrugada del domingo 10 de noviembre, atacantes forzaron las puertas del Santuario María Auxiliadora, en Talca, donde destrozaron imágenes religiosas, luego las sacaron a la calle con las bancas del templo para prenderle fuegos y hacer barricadas. El 12 de noviembre, después de varios intentos de profanación anteriores, un encapuchado roció con líquido inflamable e inició un incendio que afectó la puerta de la histórica iglesia de la Veracruz en el barrio Las Tarrias. El templo, de más de 200 años, había sido declarado Monumento Histórico Nacional en 1983. El mismo 12 de noviembre, en Valdivia, una turba atacó y saqueó la iglesia San Francisco de Asís, además de atacar a las sedes de la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y Renovación Nacional en las inmediaciones. El 14 de noviembre, una turba profanó, saqueó e intentó incendiar la Catedral de Puerto Montt, provocando daños en sus puertas y sacando las bancas del recinto que luego utilizaron para formar barricadas e incendiarlas. El 27 de noviembre, la histórica iglesia de San Francisco de Curicó resultó completamente destruida por un incendio que se inició con un primer foco provocado por un menor de edad a las 7 de la mañana y posteriormente un nuevo foco cerca del mediodía que terminó por consumirla completamente. El 14 de diciembre, una turba atacó y profanó la Basílica del Corazón de María en Antofagasta, intentando además incendiarla. El viernes 3 de enero, esto es recién iniciado el año, en medio de las recurrentes protestas en Plaza Italia, una turba atacó y obligó a replegarse a carabineros en el sector de la iglesia San Francisco de Borja, monumento histórico nacional donde descansan los restos de los mártires de la institución, procediendo a profanarla e incendiarla, quedando completamente destruida.
Ese mismo día, un supuesto grupo teatral de izquierda ingresó con pasamontañas y vestidos de negro a la Catedral de Santiago, donde escenificó el secuestro de un supuesto sacerdote que arrastró hasta fuera del templo, provocando estupor y miedo entre los fieles que se encontraban en el recinto y la plaza de armas. El 13 de enero, más de 300 personas ingresaron a la Catedral de Punta Arenas, profanando el templo y realizando múltiples destrozos en mobiliario y elementos de culto. La madrugada del sábado 18 de enero, 4 individuos profanaron y dañaron la iglesia parroquiana del Santísimo Sacramento en Santiago. Anoche, en Arica, un templo pentecostal fue atacado, profanado, rayado y destrozaron sus vidrios. Y finalmente, por ahora, esta mañana, la Catedral de Ancud, monumento nacional de 100 años de antigüedad, fue completamente destruida por un incendio intencional sin que hasta este momento se hayan encontrado los responsables. La iglesia había sido vandalizada y rayada con la consigna "La iglesia que ilumina es la que arde", junto al símbolo del anarquismo, 2 años antes, el 25 de enero de 2018, en que también se intentó incendiarla. Y en octubre pasado, 2 mujeres y un hombre fueron expulsados por vecinos del templo al intentar encender fuego en su puerta de entrada. Esos hechos anteriores permiten afirmar que el templo era un objetivo específico para la insurrección revolucionaria en curso desde mucho antes de octubre pasado. De este modo, en un recuento no exhaustivo, a la fecha, son más de 60 templos católicos y evangélicos los que han sido atacados por todo el país, desde Arica a Punta Arenas. Y el incendio de la Catedral de Ancud de hoy es solo el último de ellos. 60 templos atacados en 3 meses, es decir, casi 20 por mes hasta el momento, sin que hasta ahora el gobierno haya hecho el más mínimo esfuerzo por anticipar, proteger y menos impedir efectivamente la destrucción de estos lugares sagrados. Muchos de ellos monumentos históricos nacionales, algunos de más de 200 años de antigüedad, anteriores al nacimiento de nuestra república. ¿Qué tiene que ver la sistemática destrucción de estos recintos con las llamadas demandas sociales, que supuestamente son la causa del descontento social que se ha venido expresando desde el 18 de octubre pasado? Porque en efecto, como lo acredita tanto la frecuencia como la extensión territorial de los ataques que hemos consignado anteriormente, que de todos modos no cubren todos los hechos que realmente se han producido y que no han tenido cobertura mediática ni reportes policiales públicos. Se trata de un ataque sistemático, planificado y coordinado a templos religiosos en todo el país. Si a eso se suma la profanación de imágenes de culto, rayados y consignas que los atacantes dejan en los recintos y sus alrededores, podemos afirmar que se trata de un atentado o de atentados con un evidente fundamento ideológico y no de meros actos de vandalismo, saqueo, destrucción e incendios carentes de definición política. Para el modelo de revolución molecular disipada que está desarrollándose en el país, hay objetivos de carácter territorial, como la ocupación permanente de calles, plazas y recintos públicos, como el acceso al Palacio y los tribunales. Objetivos de infraestructura y militares, como el ataque sistemático al metro y a cuarteles de las Fuerzas Armadas, Investigaciones y Carabineros. Y objetivos de alto valor simbólico, como la destrucción de monumentos de héroes nacionales y particularmente de templos religiosos como los que hemos reseñado. Así, el ataque puede sistematizarse en 3 frentes definidos: ocupación territorial, copamiento de las fuerzas de orden y destrucción de símbolos nacionales y religiosos. En los 2 primeros frentes, la ocupación territorial y el copamiento de las fuerzas de orden, la subversión actúa en el plano material, pero en la destrucción de símbolos nacionales y religiosos lo hace en el plano simbólico, esto es, metafísico, intentando afectar tanto el ánimo y convicciones de la población como derogando y denegando la historia y las creencias religiosas de la nación. Y es que, en efecto, para el deconstruccionismo, que es la filosofía sobre la cual se ha venido desarrollando la insurrección revolucionaria en curso, resulta fundamental destruir, deconstruir cualquier fundamento metafísico, espiritual o simbólico que constituyen parte del acervo cultural de Chile desde sus orígenes prehispánicos hasta la actualidad. Porque en efecto, muchos de los templos atacados o profanados, como la propia Catedral de Santiago, se encuentran construidos sobre sitios de geografía sagrada venerados por diversas culturas prehispánicas desde hace cientos, si no desde hace miles de años. Así, junto con el objetivo ya logrado de llamar a una asamblea instituyente a través de la que pretenden imponer una hoja en blanco para el país, también intentan borrar a través de la profanación, saqueo, incendio y destrucción todo el legado sagrado y religioso que formó nuestra nación desde tiempos ancestrales. Si para Marx y el comunismo en general
la religión era el opio del pueblo, para la deconstrucción, es decir, el comunismo 2.0 que se encuentra atacando al país, todo fundamento metafísico debe ser abolido, denegado, profanado, deconstruido y resignificado. Por ello, la acción de elementos comunistas anarquistas, muchos de cuyos rayados anticipaban desde hace años los ataques que los templos están sufriendo, es coherente con los postulados del modelo revolucionario que hemos comentado, independientemente que sean ellos u otros los que ejecuten las acciones. Señalado lo anterior, podemos anticipar que los ataques, profanaciones, saqueos, incendios y destrucción de templos no cesará y aún más aumentará a medida que nos acerquemos a la fecha en que la insurrección está planificando reactivar e incrementar todos los focos del conflicto a contar del 6 de marzo próximo. Así, mientras la Iglesia evangélica de manera unánime ha llamado a rechazar la nueva Constitución, durante meses la católica ha guardado un silencio apóstata, vergonzoso y cómplice frente a los ataques, profanación, incendio y destrucción que han sufrido decenas de sus templos en el país. Y aún más condenable y vergonzosa ha sido la actuación del gobierno, incapaz de imponer el Estado de Derecho y el imperio de la ley. La insurrección revolucionaria continuará atacando todas las iglesias y templos del país hasta que logren ver ardiendo a la propia Catedral de Santiago y, de poder hacerlo, ajusticiar a sus sacerdotes en la Plaza de Armas, como ya lo anticiparon con el acto de pedagogía del terror en que escenificaron el hecho, como lo mencionamos anteriormente. Presidente Sebastián Piñera, ¿va a esperar a ver ardiendo la Catedral de Santiago como hoy ardió la Catedral de Ancud para salir simplemente a condenar el hecho? ¿O hará algo antes de que esto ocurra para evitar que suceda? La primera autoridad y el primer responsable de lo que está sucediendo en el país es usted. Y esta nación es la que le exige cumplir con su deber o atenerse a las consecuencias de su notable abandono de deberes. RST Chile, Radio y Televisión Santiago de Chile, presentó